Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes. Uno no deja de comprobar con desazón, señor ministro, que en el Parlamento de hoy, a pesar de sus esfuerzos, que yo le reconozco por traer un debate serio y profundo a estas Cortes, la derecha de este país sea incapaz de salirse del ruido y de las noticias falsas. Da igual que hablemos de Ucrania, de crisis migratorias, de la cumbre de la OTAN, de la guerra de Gaza, donde el PP tenía que estar poniendo sentido de Estado y cabeza, lo único que nos ha acostumbrado es a poner intereses de partido, demagogia y entrañas. Qué tristeza, señorías. Podríamos y deberíamos estar teniendo un debate constructivo. Y esto, señor ministro, ¿por qué hoy no es posible? ¿Es que acaso no hay una situación grave que requiera de ese esfuerzo por parte de todos? ¿Es que acaso el Gobierno de España se ha salido del consenso internacional, defiende cosas distintas a lo que defiende la ONU, la OTAN, Estados Unidos o la Unión Europea? ¿O es que, una vez más, es el Partido Popular el que impide ese consenso porque no ha conseguido en España gobernar? Señor Pons, usted dice que la política del Gobierno de España, la posición, es sesgada y es banal. Y claro, yo me pregunto, ¿es que acaso la posición del presidente de los Estados Unidos es sesgada cuando dice que la solución de los dos Estados es la única vía para garantizar una paz duradera? ¿Es que acaso la posición de su secretario de Estado, el señor Blinken, es banal cuando dice que es imprescindible que Israel actúe de acuerdo a las leyes humanitarias y al derecho de la guerra? ¿Es que acaso lo es cuando dice exactamente lo mismo el secretario general de la OTAN? ¿O también es sesgada y es banal la ministra de Exteriores de Alemania, un país pro-israelí por naturaleza, cuando dijo ayer mismo que pedía a Netanyahu respetar los derechos humanos en Gaza porque ya han muerto demasiados palestinos inocentes? Claro, señor Pons, porque cuando un ciudadano sensato les escucha a ustedes las barbaridades que han dicho esta tarde en la tribuna y escuchan a todos los líderes internacionales estar en la línea que el Gobierno de España, uno solo puede pensar dos cosas: que el Gobierno de España está en el consenso internacional y que ustedes, una vez más, con Vox, se están pasando de frenada. ¿Podríamos haber tenido un debate serio y constructivo con el Partido Popular? Sí, claro. Si hubiéramos sido capaces de meter en una cápsula del tiempo al PP de Feijóo y de Casado, porque tanto monta tanto, y habernos debatido directamente con el PP del Gobierno de Mariano Rajoy, pues habríamos podido llegar a algún punto en común. Porque les refresco la memoria, no sea que les esté pasando como a Cospedal el otro día en la Audiencia Nacional, que ni se acordaba de Villarejo, ni se acordaba de Bárcenas, por no acordarse no se acordaba de Rajoy, que le llamaba no sé por qué M. Por cierto, Ustedes que van diagnosticando patologías por todos los platos de televisión, ¿no han consultado con algún especialista por qué esa frustración de no estar en el Gobierno les produce terribles episodios de amnesia? Porque le voy a recordar su posición cuando estaban en el Gobierno de España sobre algunas cuestiones que hemos debatido hoy. Por ejemplo, la hemeroteca. Cuando el Gobierno de España defiende que urge la solución de los dos Estados, va el señor Feijóo y dice que es una ocurrencia que no le representa. Pero ¿qué decía el señor Margallo el 23 de octubre de 2015 en el Consejo de Seguridad de la ONU? Escuchen. Urge la constitución de Palestina como Estado para garantizar la seguridad de Israel. Exhorto a la comunidad internacional a pasar de las declaraciones a los hechos, cuanto antes. Vaya. No sabía yo, señor Pons, que ustedes habían tenido tantos años de ministro a una ocurrente, a una banal o a una oportunista. Pero también cuando el Gobierno de España dice que va a buscar el consenso en la Unión Europea para el reconocimiento del Estado palestino y que, si no, no descarta tomar la iniciativa. Ustedes se ponen muy nerviosos, claro, porque esta frase, la iniciativa, ante un problema, dicho así, a los que les gustan que las cosas se cuezan lentamente en la sartén de las cosas sin resolver, pues obviamente les chirría. Pero claro, 139 países de la ONU ya han reconocido a Palestina
como Estado. De la Unión Europea, de hecho, lo ha reconocido Suecia, Polonia, República Checa, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Malta y Chipre. Vamos, la tradicional coalición bolivariana, señor Pons. ¿No será, señorías, que no vamos a lo banal sino a lo mollar? ¿No será que estamos poniendo en hora las obligaciones de nuestros principios y las obligaciones de nuestra política exterior? Sí, principios. Porque otros gobiernos de España hicieron lo mismo, es decir, advertir del reconocimiento de Palestina como Estado, pero no por principios, sino por oportunismo político. Hemeroteca, señor Pons, titular de Vox Populi el 24 de noviembre de 2019. Rajoy amenazó a Netanyahu con reconocer a Palestina si se entrometía en Cataluña. Vaya diplomacia, señor Pons. Usted en aquel entonces era el portavoz del Partido Popular. ¿Sabe quién lo cuenta de manera extraordinaria este episodio? ¿Cómo no? El señor Margallo, en sus memorias, en la página 204. Le remito a que se lea ese libro para ver las declaraciones tan hermosas que tiene el señor Margallo y las relaciones tan bonitas que tenían ustedes con el Estado de Israel. Y, por último, señor Pons, parece que les endemonia que el Gobierno reconozca el derecho de Israel a defenderse, pero que exija que esta defensa sea conforme a la ley y al derecho. Les endemonia. Vamos, error garrafal, lo llegó a decir ayer el señor Aznar, el que acertó buscando las armas de destrucción masiva. Pero vamos, es que el 8 de septiembre de 2015, cuando los terroristas de Daesh se estaban haciendo con el control de Siria, según un teletipo de Servimedia, cuando había asesinatos masivos, millones de desplazados, terror, muerte, entonces el señor Margallo también levantó la mano. ¿Y qué dijo? Que toda respuesta militar que se produzca en Siria debe realizarse respetando al milímetro la legalidad internacional y el derecho humanitario. Señores del PP, un ministro suyo ante unos terroristas pidiendo que se respete el derecho internacional. ¿Es que ustedes eran amigos de Daesh? ¿Es que ustedes, el señor Rajoy, eran enemigos de la coalición internacional que se afrontaba al terrorismo islamista? ¿O es que simplemente estaban pidiendo que las cosas se hicieran bien? Y ante su debate fake, señor Pons, permítame reiterar nuestra posición política. Sí, una posición política que defiende el liderazgo del Gobierno de España y que nos define en el lado correcto, porque se puede ejercer el liderazgo internacional en el lado incorrecto, porque no es lo mismo ejercer ese liderazgo para defender los derechos humanos que defender ese liderazgo para declarar una guerra ilegal en Irak, como lo hizo el señor Aznar. Y nuestra posición se define en tres cuestiones. Primero, condenamos con firmeza los atentados de Hamás, con firmeza, porque son deplorables. Pero tenemos un límite, sí, el cumplimiento de la ley. Usted ha dicho hoy una frase que a mí me parece terrible, señor Pons. Usted ha dicho que no se trata de poner en aprietos al Estado de Israel, que hay que persuadirlos a que no cometan ninguna violencia y que luego ya veremos cómo. Pero es que precisamente se trata de eso, de que no podemos debatir el cómo, porque el cómo lo define el derecho internacional, las leyes internacionales y el derecho humanitario. No podemos responder de cualquier forma, señor Pons. Y en eso precisamente radica la gran diferencia entre ustedes y nosotros. Condenamos los ataques de Hamás, porque son deplorables, pero también nos parecen vergonzosas sus declaraciones diciendo que nosotros somos amigos de Hamás. ¿Saben, señorías del PP, lo que hay que hacer cuando se es un partido moderado con sentido de Estado con las declaraciones de los terroristas? Cuando insultan, cuando amenazan o cuando halagan. Despreciarlas sin más. Y que ustedes, por atacar al Gobierno, hayan cometido la imprudencia de legitimar unas declaraciones de un grupo terrorista como Hamás es lamentable y repugnante, señores del PP. Defendemos el derecho de Israel a defenderse, pero también apostamos por el cumplimiento de las resoluciones de la ONU. Permítanme, para principiantes, resumírselo en 3 síes y en 3 noes. El Grupo Socialista dice no a la muerte o desplazamiento forzado de gazatíes inocentes y de israelíes inocentes. No a la reocupación israelí de Gaza. No a la vuelta de Hamás. Sí al regreso de la autoridad palestina a Gaza.
Sí al derecho internacional y humanitario. Sí a un mayor compromiso con la construcción de un Estado palestino. Y 3 síes y 3 noes en el que sabemos que podríamos estar todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, también el PP. Si no fuera porque este PP dice sí a todo lo que dice Vox, aunque no esté de acuerdo, y dice no a todo lo que dice el PSOE, aunque en el fondo sí lo estén. Muchas gracias.